Es muy común escuchar a nuestros padres hablar con melancolía del pasado, rememorando sus infancias y asegurando que antes todo era mejor. Pero a ellos les dijeron lo mismo sus propios padres, nuestros abuelos. Y así generación tras generación, la nostalgia es una sensación complicada en el espíritu humano, que realmente nos hace creer que siempre hubo algo más emocionante, divertido, natural y hasta puro, antes de que las nuevas ideas y tecnologías arruinaran aquello que nos hacían felices. Eso incluye, por supuesto, al fútbol. Hables con quien hables, ya sea que tenga 20, 30, 40, 50, 60 o más años, te dirá que los partidos que vio en su juventud eran los mejores, que los futbolistas de antaño eran más entregados, con amor a la camiseta, y no como los de hoy, que solo piensan en sus peinados y en sus relojes. ¿O no te suena a comentario genérico de redes sociales? Es por eso que hoy viajaremos a través de las eras en nuestro balompié mexicano, recorriendo un partido de cada década, comenzando en los 60s del blanco y negro, continuando con los 70s y 80s, pausando en la que se supone fue una fabulosa década de los 90s y avanzando a los primeros 15 años del nuevo siglo. El objetivo de este video es comparar detalladamente la clase de fútbol que se practicaba en cada época, sin ganas de denostar una por otra, simplemente para que veas con tus propios ojos de qué eran capaces los jugadores que aclamaban nuestros abuelos, nuestros padres, e incluso tú mismo, cuando eras un niño pequeño. Queremos medir la calidad técnica, la capacidad táctica, el acompañamiento colectivo, además de valorar la forma en cómo se transmitía y se consumía el deporte más hermoso del mundo. Bienvenidos a la cápsula del tiempo. Año de 1964, las Chivas Rayadas de Guadalajara ya eran un equipo de leyenda, de época, casi invencible. El campeonísimo acumulaba ya 6 títulos de liga y su legado todavía iba a dar un poquito más, incluyendo la temporada 64-65. Iniciamos nuestro viaje en la jornada 15, cuando el rebaño se trasladó a la Ciudad de México para enfrentarse con los Pumas, ascendidos a primera apenas 2 años atrás. El chiverío tenía ya tanta afición que repletó Ciudad Universitaria, con la presencia de figuras esenciales como Arturo Chaires, Juan Jasso, Jamaicón Villegas, Sabás Ponce, Javier Valdivia, Francisco Jara y Salvador Reyes. Un cuadrazo, definitivamente. Bajo el potentísimo sol de mediodía y con 3 hombres en el círculo central, arrancó el partido. El brasileño Luis Yurasi intentó cambiar de juego, pero nada más complicó al argentino Alberto Echeverri. El despeje largo se respondió con otro despeje largo, y luego Yurasi se caló por primera vez en el partido. Como buena costumbre sesentera, el Coco Rodríguez dio su saque de meta al central, para luego ver a Agustín Moreno pegarle con un periódico mojado y ganarse los abucheos del próximamente Olímpico Universitario. No conforme, repitió su acción, ahora con gol de campo. Simplemente no se aburría con esos disparos a puerta, aunque por fin provocó el muy buen lance del arquero Víctor Pérez. El dominio de los del Ingeniero de la Torre sobre los de Renato Cesarini era más que evidente, controlando todas las zonas del campo. El Yura se sacó del sombrero este tiro chanfleado, que abrió un poco más de lo necesario, pero mostró inteligencia. En la otra banda, Aaron Padilla presumió sus reconocidas bicicletas, y el rebotante balón le pasó por entre las piernas al jamaicón, pero Luis Regueiro no logró conectar. El Cabo Valdivia presumió su manejo del caucho del centro de la esquina, consiguiendo solo esa jugada parada, en la que ya nada salió. Con fuerza, Javier venció al Rulo Vázquez, y a Reyes le salió mal un centro que se quería envenenar, pero el arquero le bajó como crack. Tocó turno a la UNAM de ofender, cuando uno de los que debutaran ese día, Jesús Topi Flores, filtró un balón que parecía fácil, mas el resbalón de Sevilla permitió el centro de Regueiro y el remate del Ganso, que no pudo dirigir a gol, en el Goya de fondo. El Guadalajara por el corredor de la izquierda, primeros instantes del partido. Estamos sobre el minuto 9 cuando Agustín Moreno está habilitando a su delantera. El tanque Echeverri se molestó mucho por un inexistente fuera de lugar. El bigotón Jasso jaló del gatillo muy mal. Regueiro despedazó al Jamaicas, pero luego la entregó y Rodríguez puso a pelear a Chaparro Valdivia con Carlito Peters. Con el disparo de Jasso se asentó el partido, que creas o no apenas llegaba al cuarto de hora. Melón Reyes entendía que la defensiva Puma estaba encerrada, así que tocó al bigotón para que volviera a reventar el balón. En una jugada desde el vértice, las Chivas intentaron abrir el portón con otro trayazo, que no se coló por unos cuantos centímetros. Desde el saque de meta, Pérez nos enseñó por qué los porteros no solían despejar, y luego de que Jasso regalara otra en el fondo, Peter se encargó de salir. El tanque le puso un extraordinario pase largo a Yurasi, que no cantó el gol porque el Curita Chari sacó de la raya. Guadalajara era mejor, pero Pumas tenía áreas de peligro en su costal. La pierde con Sabás. Bueno, informa el sonido local y se produce ovación cuando informan que en Guadalajara
El Atlante lleva un gol y el Colero Nacional 0. El dato de Fernando Luengas era muy importante, en virtud de que entonces era grande la rivalidad entre Jalisco y Distrito Federal, para ver cuál entidad generaba los mejores equipos y jugadores. Además de que ese fin de semana se enfrentaron también Atlas con América y Oro con Necaxa, ganando todos los de Guadalajara. Justito después cayó el gol. Sabás metió el balón en el rectángulo y el barullo dentro del área permitió que el mismo Ponce se fuera a clavar para patear en 2 ocasiones, venciendo por fin al guardameta universitario al minuto 22. Salvador Reyes, el disparo de Sabás desde atrás y ¡gol! Sí, señores, batida la cabaña universitaria. Se produjo la melee cuando disparó Salvador Reyes. Rechazó la defensiva y desde atrás vino bien encarrerado Sabás Ponce para anidar el tanto que pone arriba al Guadalajara exactamente en el minuto 22 de la primera parte. En la reanudación, Yurasi tuvo la buena para igualar. Sin embargo, volvió a pegarle potente y por fuera. Sin pena personal, Moreno volvió a patalear horrible, antes de que Chava Reyes la bajara como el adelantado que era, solo que se dio para Ponce y así terminó. Echeverri pareció poner una buena pelota, aunque Yurasi no alcanzó, y luego en el rechace pateó el amazónico, consiguiendo nada. Ni siquiera porque el nazareno Abel Aguilar se la colocó con clase, el jamaicón logró estirar el tendedero. Ahora fue Jara el que entró solo a la geometría prohibida, pero no tuvo ideas claras y la regaló. Del otro lado, el Yura le puso un taconazo con suerte a Valenzuela, aunque el tiro llegó tranquilo hacia el coco. Zárate enseñó buena técnica defensiva con las manos detrás del cuerpo. Yurasi se entró hacia Padilla, que compró una tijera oxidada en la papelería. Con mucha cadencia y toqueteo, las Chivas llegaron a darle una mitad, aunque Jara no pudo con la corpulencia de Peters. Sabás también trató a la distancia, igual de chueco que sus compañeros. Por cierto que parecían jugar con una sola pelota y perdían varios segundos en esperarla volver. Padilla superó con suerte a Chaires, aunque su tiro centro fue pan comido. Luego del 50º zapatazo del juego, la bola viajó hasta la tribuna y fue devuelta por la afición, que estaba más ansiosa de ver goles que de quedarse con ella. Sevilla tumbó al habilidoso Regueiro, quien ni una queja soltó. En la otra acera el Ganso bailoteó muy bonito, consiguiendo la falta después del túnel. Lástima que su centro fue acelerado y sin buena dirección. Jamaicón Villegas la quiso despejar de chilena y la terminó entregando, pero el que trabajó como ave fue el Coco Rodríguez, solo que en el suelo se le estaba escapando la trucha. El cancerbero era el otro que se estrenaba en el fútbol mexicano. Una carrera interesante, pero siempre opacada por el Cuate Calderón, titular de las Chivas tras la salida del Tubo Gómez. Su legado en la puerta también llegó con la familia, ya que José de Jesús Corona es su sobrino. Sin oposición, un mediocampista estudiantil apuntó, preparó y disparó, detenido excelente por Rodríguez. Los últimos minutos de la primera mitad se fueron por la rendija de las imprecisiones y el cansancio, malos chutes y este cambio de juego a Padilla, que volvió a romper caderas antes de cañonear al costado de la red. En los instantes en que el árbitro Abel Aguilar dice que es todo y se van así al descanso, el Guadalajara ganando 1-0 a la Universidad. Al volver del refresco fue el propio Ganso el que llegaba trastabillado al área, recibiendo un rodillazo del cura, como sin querer. El árbitro Aguilar ya recibía gritos enfurecidos por 2 manos consecutivas de unos y de otros. Luego de combinarse con Padilla, el tanque enseñó que lo que le sobraba de altura le faltaba de habilidad. El disparo de las Chivas fue tan malo que ni el cronista en el fondo lo pudo atajar. Ahora que Moreno sí parecía tener un buen ángulo de disparo, filtró al fantasma del área, antes de que Echeverri se tardara 1000 horas en devolver la pared, y luego Padilla no pudo evadir a la marca. Sin embargo, el delantero surgido en Boca Juniors demostró por qué fue campeón de goleo un año atrás, girando y rematando de izquierda, fallando por muy poco. Para el complemento, los exacampeones tapatíos se la llevaron tranquila, siguiendo el trámite a los universitarios, que trataron de emparejar con todos los brillos, solo que la saga rojiblanca era sólida, dura y resistente. En otro acercamiento, Echeverri se la dejó perfecta a Yurasi, que venía de frente, pero se confundió de deporte y la mandó a la portería en forma de Y. A la cuadrada pantalla del tanque le siguió una férrea marcación de Chaires sobre Padilla, que no lo pudo pasar. Rodríguez salió a cortar la bola y el atacante lo pechó como sin querer, tirándose un momento para hacer pausa. Después de un buen rato volvió a emergir Chava Reyes, con otro tubazo a la lejanía. A favor de los Pumas sucedió que Yurasi dejó solito a Echeverri, pero se le apareció el Coco y le quitó la gloria. En la contra el Melón abrió el mar con su pase, detenido por la extraordinaria barrida del novato Topi Flores, quien estaba jugando como todo un veterano. En su cobertura el Rulo Vázquez no se conformó con robar, sino que tocó de espuela. El ingeniero Valdivia dio prueba de su velocidad, cortado por Carlito, y una falta absolutamente inventada a favor del defensa. De la derecha nació un centro que murió en un violento codazo de Sevilla sobre el Yura, que por supuesto ni se pitó, ni se reclamó ni nada. También de aquel lado se saboreaba el balón de Echeverri, pero el que ya era figura la checó muy bien. La más importante de las polémicas ocurrió a 20 del final, cuando Yurasi correteó hasta el fondo del campo, una bola que sin embargo salió. El centro fue bueno y el remate también.
Mas ya estaba viciado y el árbitro pitó. Al otro día, la crónica del Esto reclamó con fuerza que Aguilar hubiera usado el silbato y luego tuviera que confirmar con su asistente por las encimosas protestas universitarias. Afortunadamente, la justicia deportiva reinó y continuó el partido. No sin que el de negro tuviera que aguantar también a los Rayados por no dejarlos sacar rápido. Y desde luego los muchachos de la porra universitaria organizan una porra en contra del árbitro del Aguilar al son de ratero, ratero. Valdivia la pisó bonito, despojado después. Ahora sí salió desastroso el arquero Puma, pero Barba cabeció por arriba. Desesperado estaba el tanque, con un obús sin sentido. Barba recibió en lo que parecía fuera de lugar, aunque igual le pegó al mono. Se notaba que las salidas por aire no eran algo muy desarrollado todavía, y por supuesto que la devolución al arquero era materia común. El tanque Echeverry era conocidísimo por cobrar los balones parados, y su bazucazo entregó las evidencias, pero no el veredicto esperado. Conectó después con Padilla, y él con Yurasi, mas el testarazo fue muy globeado y fácil para el coco. Moreno caminó por el medio sin oposición, y decidió volver a tirar, pero ni con los hoyos en el campo logró hacer daño al portero, misma cosa que el bigotón Jasso y el mismo alto señor Moreno. En un tiro de esquina cobrado en corto, el ganso Padilla pateó por encima, y otro de absoluto peligro fue para Jasso, que reventó con la izquierda para hacer volar al portero Puma y activar otro Goya Universidad. Barba le pegó desastroso, aunque le salió pase a Ponce, y el balón se fue a morir al túnel de atrás. El mismo Javier fue fauleado en la banda, y sin pestañear se entró correctísimo a la cabeza del cabo, que más bien pareció de cubo. Eso fue lo último. El público estaba harto del sol y del fútbol otorgado, pues estaban acostumbrados a más calidad, o por lo menos eso dicen los periódicos de la época. Con muy poco, las Chivas ganaron el juego y se llevaron las 2 unidades, más que suficientes para seguir comandando la tabla y terminar la primera vuelta como líderes generales. Su pelea otra vez fue con el oro, que luchó hasta el final, pero el 20 de diciembre en el Estadio Jalisco, un gol del Chololo Díaz contra el Nacional confirmó el 7º título de las Chivas de Guadalajara. De su lado, los Pumas finalizaron en 6º lugar y tuvieron que esperar 12 años más para ganar su primer trofeo liguero. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Para la temporada 75-76, el dominio de la máquina de la Cruz Azul ya se había visto coartado, debido al título del Toluca un año atrás. Sin embargo, los nombres de su plantilla eran tan importantes como imponentes, y la noche del jueves 18 de marzo de 1976 querían hacerlo valer. En la otra esquina se paraban los conocidos Millonetas del América, que buscaban recuperar sus glorias del llamado amateurismo y repetir el título de la 70-71, con una alineación que incluía también a gente de alcurnia. Este choque tuvo lugar en el Estadio Azteca y quedó sellado con la cera del recuerdo infinito. Un fútbol serio que en la actualidad exige una extraordinaria preparación física, capacidad personal, dinamismo y sentido práctico, según las palabras de Ignacio Matus, eterno reportero del Esto. Por suerte, la tecnología y la técnica de los camarógrafos habían avanzado y nos permitían ver la cancha con la amplia perspectiva a la que acostumbramos hoy. El derroche de manejo de balón dijo hola desde el inicio del juego, y la zurda de Miguel Marín también saludó. Desde la esquina, Alejandro Roman tocó para Mario Pérez, pero el tiro que le desviaron fue fácil para el gato en la puerta. El siguiente en la lista de contenidos fue René Trujillo, para luego mirar uno de los precisos despejes del portero celeste. Importante es recordar que Cruz Azul llevaba 5 victorias consecutivas, de la mano de su técnico Jorge Maric. Ahora fue Fernando Bustos el que hizo su magia con las 2 piernas, para que luego Ignacio Flores corriera, recortara y centrara hacia Herminio Céspedes, poniendo en acción a Néstor Verderi. El del apellido natural le robó al Pichojos y luego le rompió la cintura a Roma. El robo de balón del Fantomas fue viril y comenzó una salida elegante del equipo color crema, que solo fue cortada con la rápida salida del Superman. Desde la media cancha, Guillermo Mendizábal se arrastró y pintó a Javier Sánchez Galindo, pero pateó con la izquierda hacia afuera. Céspedes dejaba solito a Marco Rodríguez Beltrán, que no llegó a conectar porque fue jaloneado, y la falta se marcó hasta después, para disgusto de su técnico húngaro, y tranquilidad de Raúl Cárdenas, quien fuera la mente maestra del tricampeonato cementero antes de aterrizar en Coapa. Después del mal control de Bustos, Luis Estrada se puso el smoking para repartir el juego. Herminio quería inventar a Borghetti. Francisco Javier Mora le puso sotana a José Valdés. El Popeye trazó muy bien para Quise, tapado por Javier Guzmán.
No más 15 minutos de juego ya son suficientes para comprender la añoranza con la que se suspira la década setentera del fútbol mexicano. El intento de Antonio de la Torre fue malo, correspondido por el cabezazo de Alcindo de Freitas. Un tigre de apellido Marín se abalanzó para ganar por debajo. Bustos soñó con la individual, pero cuando la compartió se la arruinaron. De lejos se calaba el Wendy, en un negro presagio de lo que sería su mundial 2 años después. Las faltas se cobraban en friega, sin aspavientos de por medio. El Calimán cerró las piernas concentrado, pero Marín tuvo su primera rata al no poder abrazar el balón. En su banda Trujillo construyó la balsa de escapatoria, mas Guzmán estaba intratable. Alberto Quintano mandó dormir a Pepe Valdés, pero el profe dijo siga, calmando a los furibundos mediocampistas. En eso el América continuó hacia adelante, pero el remate vacío de Valdés no fue hacia el gol. Lo mismo que Céspedes cuando se quiso girar y hacer una antología. Otra vez el Cali dio clases de defensa contra las artes oscuras, y Verderi de achique largo, colmando el Azteca de aplausos para los dos exponentes. El que andaba fallón en la cátedra era el ex de Vélez Sarsfield, con una salida dubitativa. Quise quebró a Pulido, pero Roma no pudo recentrar bien. El Pichojos traía mucha experiencia, por lo que con su mundial del 70 encima se deshizo del balón. Lo único que le faltaba a este choque de titanes era que se abría la llave del gol, pero vaya que el chorro sería de esos, que inundan la casa. Mucho barullo se hizo esa noche y todo el fin de semana, pues en una internada Nacho Flores fue jaloneado por Sánchez Galindo, ignorado por el árbitro que compartía el mismo apellido. Para su mala suerte, los del sur de la capital anotaron casi de inmediato, gracias a una combinación de toques y una lanzada de Javier García para Alcindo, máximo anotador en la historia del gremio, sumando otro más a su estadística general, raso por debajo de Marín. Bien, el pelotazo para Alcindo, sale Marín, Alcindo, ¡gol! Gol del América, anotado por Alcindo. Allá lo va a festejar, allá lo van a abrazar. Y la pelota que lleva Javier García, vean el pase excelente, el toque de Alcindo superior sobre la salida que hacía Miguel Marín. Tras los festejos, pareció que el árbitro quiso emparejarse, ya que ignoró esta tremenda barrida sobre Valdés, y dijo que todo bien, a pesar de que el balón ni se movió. Sin más que apuntar, el canoso colegiado silbó el final del primer episodio, dejando servidito el complemento, que sería inmensamente superior a esta belleza que acabas de ver. La gente se excitó, brincó, se revolucionó en el primer tiempo y espera enormidades en cuanto emociona en este segundo tiempo. Ángel Fernández lo dijo y se le cumplió. El paraguayo número 10 se hizo el espacio en el centro, pero su disparo rebotó. Luego en un tiro de esquina se hizo el tracatraca con encares de unos y otros, mientras Verderi se retorcía en el césped, comiéndose unos buenos minutos. El control de Alcindo estuvo a la altura de su número en el dorsal, similar a las defensas del pierna fuerte Sánchez Galindo y el Chocolate García. El público asistía a las acciones de pie y vestidos de ropa casual, en los tiempos donde no había jerseys que comprar. En la imaginaria calentaba los músculos el número 14 de Rodolfo Montoya, que no tardó en intercambiarse con Estrada. Valdés tomó revancha del cariñito que le hicieran a él, rodando el balón por en medio del Wendy, pero Marta da Freitas la extravió. Veras entró a la distancia, mas Pulido no alcanzó a cabecear. Cuando la Cruz Azul parecía más atorada que nunca, Mendizábal se introdujo por la izquierda, bailando de la torre, y luego se atoró muy raro en las piernas de la saga, por lo que el señor Javier Galindo señaló al punto de cal, aunque mucha gente no le quería creer. El que se paró frente a la bola fue el ingresado Montoya, que se dejó comer por los nervios, y Verder le atajó con la fuerza de su mano cambiada. No obstante, Cornero entró al área antes del cobro, así que se mandó a repetir. Los fotógrafos y reporteros no se iban a quedar fuera de la acción, así que se metieron todos al campo, en lo que el cuadro de los Azcárragas se quería devorar al del silbato. Este echó a los intrusos y ordenó la repetición, que sin miedo asumió el mismo Montoya. Con la misma fuerza y al mismo lugar disparó, venciendo ahora sí al del suéter color verde e igualando el tanteador. En un libre indirecto, el Nazareno ordenó la distancia de la barrera, que obediente se mantuvo en posición, aunque en vano, pues Freitas tiró sin convicción. El Wendy se encaró con Valdés antes de que el motivado Montoya horadara como un rompehielos, solo que en el zurdazo no había etiqueta de gol. Tampoco lo hubo en el torpeo del 8 pulmones Pulido, a quien también recordamos después de su muerte, el 18 de febrero de 2022. Los millonetas poseían el balón en lo largo y lo ancho, aunque los despliegues cruzazulinos los ponían a sudar. No obstante, cayó el segundo del América. Fue a nombre de Alejandro Roman, fallecido apenas un mes antes de la escritura de este guión. El córner se cobró en prontitud, colocado por Toño de la Torre, recentrado por Arlindo y empujado por el atacante mexicano, que se estiró para sacudirse la malaria del gol. Sin detenerse ni un momentito para reflexionar, el 5 veces campeón del fútbol mexicano sacó desde el punto central y cual ferrocarril aceleró y aceleró, estrellándose solo con la red americanista, cuando Montoya culminó el fugaz ataque y su pared final, un golazo de aquellos. Tiro de Montoya, gol del empate, sobre el júbilo de un gol, el gol del empate.
para hacer este duelo. Lo increíble, aquí la firma abajo Rodolfo Montoya en este gol enorme por su valor, enorme por lo que significa. El partido pudo finalizar ahí y todo el país se hubiera ido a dormir en paz con su fútbol, pero faltaban 14 minutos donde algo más podía suceder. Y vaya que así fue, pero por culpa del menos pensado. De la Torre ganó una faltita que cobró con celeridad, centrando para el remate de Roman. Facilito para el mejor portero de toda la historia del balompié mexicano, quien en total infortunio no pudo sostener el inesperado rebote, por lo que el mundialista 2 años después llegó a rematar, retomando una ventaja que ya no iban a dejar escapar. Centro, cabezazo de Roman. ¡Gol de Toño de la Torre! ¡Otro enorme gol! En un corajudísimo partido. De la Torre se ganó un raspón en la cholla a cambio de la anotación, aunque no pasó a mayores. Por supuesto que Cruz Azul no se iba a rendir en sus aspiraciones de empate, solo que el cansancio y la reforzada defensiva del América no se lo iban a permitir. Mendizábal volvió a partir la cancha, sin que su trayazo inquietase a Verderi. Un juego de profundidad, de rivalidad grande desde el año 64-65, que ha tenido 24 cotejos entre ellos y han salido siempre de la mano, tensos, tremendos en la magnitud de dos extraordinarios equipos. Da Freitas no estaba fino a la larga distancia, pero al menos escuchamos al gato en tiempo real. Tengo muy cerca mío a Miguel Marín y quisiera preguntarle, Ángel, ¿qué le pasó en esa acción? Miguel, ¿qué pasó en la acción del gol? ¿Te pegó mal la pelota? Sí, botó mal y me pegó en la cara y justo le fue para el lado de la Torre. ¿Qué va a hacer? Bien, la opinión exacta que da Miguel Marín cuando estaba pidiendo el balón que regresara. Alcindo quería demostrar que sí traía con qué, y no le salió. Justo antes de marcharse a descansar, para que ingresara Alfredo Tena. De manera surrealista fue entrevistado también, y esto pasó. Alcindo Marta da Freitas, el goleador de este equipo América, el hombre que abrió el marcador. Bueno, yo creo que hasta ahorita el juego no se terminó. Vamos a ver, ¿no? Bien, adelante Ángel. Que se recorta, 3 tiros. Factura de crack por Hugo Quise. Hugo Quise le escapaba, hace un gol portentoso, dejando a 3 atrás y cruzando en un gol de crack. ¡Qué noche esta! Una noche de la fiesta del gol. ¿Qué más se puede agregar a la voz del maestro Fernández, que sintetizó como nadie lo que fue este cotejo que le debes enseñar a tus hijos? Cruz Azul no se rendía, ahora con el balazo de Vera, que Verderi atajó en la base del palo. Un muchacho de pantalón de mezclilla algo le fue a decir a Sánchez Galindo, que no pareció comprender, pero también ya estaban volando los cojines que rentaban para comodidad del público. Los ánimos ya estaban caldeados, como se vio acá. De esta falta surgió la última chance blanquiazul, y con el despeje de Marín terminó esta obra de arte. Con los 2 puntos, América se afianzaba como más líder que nunca, y la Machine tendría que seguir buscando escalar. Por supuesto que lo lograron, pero en cuartos de final Monterrey los sorprendió con una paliza de 5-1, por lo que volvieron a quedar lejos de la corona. Mientras tanto, los cremas rompían su racha sin título, y en una final enmarcada por la rabona del maestro Reynoso contra la UDG, conseguían su campeonato número 3 de la era profesional, el último de su década setentera. Una contundente victoria de 5-0 sobre el Robin Hood de Surinam, el Atlante se coronaba campeón de la Copa de la CONCACAF el 1 de febrero de 1984. Unos días después les tocó recibir al Guadalajara en su casa, el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, hoy renombrado como Azulgrana. Se disputaba la fecha número 23 de la temporada 83-84, con los Potros de Hierro comandados por Don Nacho Treyes en el 5º lugar general, un peldaño por debajo de las Chivas, uno de los mejores visitantes de la competición. Por cierto que un día antes la selección mexicana era acribillada en Italia por el combinado local con un desastroso 5-0, en la primera decepción que dejó el equipo de Bora Milutinovic, que no alineó futbolistas de ninguno de los clubes que nos atañen. Los de Rayas se aproximaron primero con el mal tiro de Eduardo Cisneros, al que le quedaban pocos meses de paz. En la transmisión del Canal 13 nos dejaron ver a Alberto Guerra y a Treyes, mientras el narrador resaltaba que eran mexicanos, en un mensajito con destinatario yugoslavo. Por la banda, Roberto Gómez Junco hizo un quiebre con clase, pero el sordazo fue suave. Fernando Quirarte también avanzaba con la frente bien levantada, y luego le tocó despejar saltando y todo. Hicieron su aparición los Ayalas, Rubén y Vázquez, ambos con mucho recorrido en el balompié,
poquito antes de que los camiones Dodge invadieran la pantalla. Vimos al árbitro Maximiliano Curet con la bandera naranja, pues la comisión últimamente colocaba centrales como asistentes y viceversa, para tener orden en los partidos. En la banca se abrazaban con frío los suplentes atlantistas, mientras la paciencia reinaba en los 22 hombres del campo. El colegiado del otro lado usaba el banderín color amarillo y respondía a un nombre muy bien conocido por nosotros, Arturo Bricio Carter. En esa falta Ricardo Castro casi baja la bola en el área grande, aunque le marcaron mano frente a la muy buena entrada del conocido como Estadio de la Colonia Nochebuena, aunque realmente se encuentra en la demarcación llamada Ciudad de los Deportes. Muy pocas cosas sucedían en esos primeros minutos, con más lucha y forcejeo que fútbol champaña. Por ahí un resbalón del ratón Ayala inició un relativo peligro, muy bien cortada por el Sheriff Quirarte. Pian pianito, el Atlante empezaba a ganar todos los rebotes afuera del área del rebaño, que en ataque casi nada ofrecía. El Gonini Vázquez Ayala era el péndulo en el que se basaba la ofensiva azulgrana, mientras Cisneros y Javier Cárdenas trataban de recomponer a los suyos. Ahora sí, había recogebalones con su respectivo chaleco, y las marcaciones en media cancha eran más corriosas que en las décadas ya narradas. Eduardo de la Torre se quería acompañar con Cisneros, pero Suyas prefirió volar a ver si ganaba una falta. A Daniel Montes de Oca ya casi le salió una maga a lo Pelé, aunque se le acabó la cancha. Sergio Lugo quiso centrar, cortado por Ignacio Rodríguez, alguna vez guardameta de la selección, con pésimas actuaciones. Magnum 400 patrocinaba este trabado juego, que nomás no parecía que fuera a encender. Spoiler alert, este sí lo iba a lograr. Gómez Junco tocó muy bien a Ricardo Pérez, más la peinada del Snoopy no fructificó. El Yayo se encontró un mal toque atlantista para irse a encarar, pero decidió frenar y se arruinó a sí mismo. Lamentable, en virtud de que la casa se aferró a ganar la bola en el círculo central, y el grandote Ricardo Castro entregó al joven Gonzalo Farfán, que ganó en la orilla y pateó con la izquierda para batir a Javier el Zuli Ledesma. Bonita diana para inaugurar los cartones y darle saborcito a este cotejo. Mira nada más esta bajada de bola, autopase y fintota de Miguel Ángel Fuentes, mejor conocido como el Pueblita. Hermosa combinación que dio inicio al vertical ataque del Atlante, relatado así por el mismísimo Raúl Orbañanos, hace casi 40 años. Paso para Rubén Ayala, va Montes de Oca, parece que Atlante se anima, Farfán recorta bien, Farfán para Rubén Ayala, gran jugada, el ratón dispara, ¡gol! ¡Qué gran jugada hizo el Atlante! Llegando desde atrás, un gran quiebre de Farfán, la pared con Rubén Ayala, el ratón no le pega bien al balón, pero... Entró mordisqueado, pero qué golazo se inventaron para que el ratón llegase a 6 en su cuenta personal. Las Chivas estaban obligadas por tradición a ponerse al parejo de su anfitrión, aunque solo Gómez Junco parecía tener voluntad. Y recuerden que hoy, como todos los domingos, a las 6:30 de la tarde los esperamos en Deporte B con lo mejor del deporte nacional e internacional, con los toros que están de actualidad y con los comentarios en el fútbol. Una pregunta, Raúl, ¿dónde se oirán más oles hoy? ¿En el estadio de Insurgentes o en la Plaza de Toros México? Porque aquí se han oído oles a lo largo de todo el partido. ¿Sabes dónde se oyeron más ayer? En el estadio de Roma. Samuel Rivas ya hacía la calistenia, por orden de su serio entrenador, pero Luis Fernando Tena no parecía tener mucha prisa por empatar. Otra vez acompañaba al Atlante con pases cortos, correctos, emocionantes. Ya sin más se quitó la sudadera del Sami, en lo que Montes de Oca se animó con una folia seca, que pareció ser atajada por el Zuli, pero no se marcó tiro de esquina. Jesús Rico aguantó candela, desperdiciado por su intento de adorno. En cada toma Pérez tenía una prenda menos, justo cuando vimos el balón de juego marca estrella. Cisneros ahora sí enseñó los dientes de los tachones negros, y en la siguiente jugada Cárdenas robó a Montes de Oca, dejando el balón para el Snoopy, que corrió por la pradera e ingresó en el rectángulo para patear cruzado, apuntándose un gran gol y descontar en el tanteador. El rebaño sagrado sacaba fuerzas de grandeza para empujar al equipo del pueblo. Sin embargo, esa tarde el destino estaba escrito y prácticamente finiquitado. Guerra miraba un poco más animado en el banquillo, quizá por el aliento del grupo de porristas en la tribuna. Tristemente para su causa, el ratón Ayala estaba on fire y se acompañó con otro de gran torneo, Eduardo Moses, quien se tendió de paloma para hacerlo de campana y poner el 3-1 justo antes del pitido intermedio. Vaya sopapo que le ensartaron al que algún día fue campeonísimo, que intentaría resurgir, mas iba a quedar en la orilla. Hay elementos en la directiva y en el cuerpo técnico de Atlante que se han expresado muy bien de ti, tienen muchas esperanzas en ti, Gonzalo. No nada más ellos, también la afición del Atlante. Hace un momento Raúl Orbañanos comentaba que te estás convirtiendo en uno de los consentidos de esta afición que es tan importante. Ojalá que en tantos años que tienes por delante sepas valorar lo que tienes en este escudo. Sí, yo creo que es más importante el corazón para demostrarlo en la cancha y solito las cosas van a venir. Y gracias a Dios ahorita están saliendo y espero que sigan saliendo para
para el bien de la gente que nos estaba apoyando todo el tiempo. Cuídate, Gonzalo, felicidades. Al volver de vestidores, el balón se intercambió de un lado para otro sin encontrar orden de juego. Así que Mario Hernández Calderón se preparaba para reaparecer después de 2 meses de ausencia. El Snoopy era el mejor de las Chivas, ahora cortando de derecha hacia el centro y violentando el arco de Rodríguez, que atajó como pudo y sorteó su rebote. El Zuli metió el puño en corrección antes de que Orlando Ruiz Peregrino se fuera amonestado por una falta en el costado. El último aliento de fe del Chiverío vino también con la izquierda del muy bueno de Pérez, quien se llevó a su marcador y centró como con la mano a la cabeza al Yayo de la Torre, que conectó en plenitud para vencer a un guardameta muy malo, que se lanzó desde su lugar y pues no pudo llegar. El cabezazo, ¡gol! Lo metió de la torre en un cabezazo espléndido, buscando la base del poste, y Guadalajara corta, 3-2. De regreso a las acciones de juego se empezó a repartir leña, con cada vez menos disparos lejanos por la falta de espacios, algo muy distinto a lo que vimos en los años 60. El Snoopy Pérez era atendido por sus médicos afuera del campo, ya que recibió un golpe en la nuca, mareándose y con ganas de vomitar, pero un leve descanso le organizó las entrañas. Chivas se acercó en 2 ocasiones, la segunda con un tiro de Gómez Junco que tampoco convirtió. El cartón número 9 indicó la salida de Castro, para la entrada del 14 Hernández. De la Torre bailoteó, pero su quinceañera no le acompañó. El ratón poco estaba pesando en ataque, a diferencia de la primera mitad. Las banderas agitaban en las tribunas del hundido estadio. El de la cachucha vigilaba como todo un señor conocedor, con 50 años en el fútbol. El muchacho Farfán le quería pagar a su afición con este zurdazo soñador, y luego dijo recibir un patín, aunque el árbitro no le creyó. Cisneros entró de 3 dedos para otra charrísima desviada de Nacho, además de un toque complicado del Gonini, que terminó en tiro de esquina. El profe insistía con el reloj, pues en los 80s ya se estaban acostumbrando a hacer tiempo. Girarte se arrastraba con dolor en su zona. La catapulta de Gómez Junco casi hace daño, y luego el tiro del Pelón Gutiérrez se fue desviado por la defensa atlantista. Parecía que el Guadalajara se iba con todo en busca del empate, solo que la fuerza se le escapaba de las piernas. Esta Chiva no tenía la más remota idea de por qué traía camiseta rojiblanca y brincaba en la grada, pero yo también me pregunto cómo diablos lograron meterla y por qué es algo que ya no vemos en nuestros días, considerando que daría mucho color. Tal parece que no fue de buen agüero, en virtud de que Farfán batalló con Lugo y después de robarle trazó bonito para Moses, que tiró débil, pero el Zuli no logró contener y se le coló el balón. Lugo le gana la pelota a Lugo, bien, Gonzalo Farfán entrega para Moses dentro del área, Moses va a tirar, tira Moses, ¡gol! La metió Moses, alcanzó a tocar la pelota Ledesma, pero no pudo quitarle el tiro y Moses clava el cuarto en un error de Lugo. Gol de Moses, Carlos. Una vez más Farfán, que estuvo presionando a Lugo, lo obligó a cometer un error que le va a costar mucho al equipo Guadalajara. En la banca Guerra trataba de entender qué le pasaba a los suyos, jalándose de los pelos por la incomprensión. A Moses le tocó patada en la esquina, lo que le provocó renquear y pedir su cambio, así que Rubén Anguiano se preparó. A partir de ese momento el Atlante se dedicó a pasear el balón, muy contentos con el marcador a favor. En 3 balones Lugo disparó a portería, sin atolondrar de más a atolondrado Rodríguez. Otra vez las cartulinas impresas dieron cuenta de las sustituciones de ambas escuadras, aunque a Víctor Rangel hicieron devolverse, porque su compañero todavía no salía. No olvidar que el delantero de las Chivas fue una gran figura juvenil a finales de los 70s, pero ese día nada podría ser en ataque, como en toda su carrera. El Gonini se probó en las afueras, el Snoopy seguía como el mejor de las Chivas, Hernández se pudo meter más en el área, y luego el ratón cabeceó con las orejas. El propio número 11 dribló y rafagueó, pero ahora sí el Zuli voló con las 2 manos y expulsó. Ya harto del partido, Girarte se fue con todo a las piernas de Ayala, pegándole de mala leche y obligando la entrada de las asistencias. El ratón terminó bastante, pero bastante dolido, mientras que el Sheriff solo se llevó la amonestación. Mientras el argentino se lamentaba, De la Torre la quiso clavar de 3 dedos, pero no lo logró. El mundialista en el 74 apenas si pudo volver para atestiguar los últimos instantes, en los que ya no pasó más que una buena individual de Gómez Junco, que tiró por encima del travesaño, y varios choques en la media cancha. Sin algo más que agregar, el árbitro Jorge Alberto Narváez culminó las acciones. Atlante se quedaba con el liderato del grupo y el 4º lugar general, bajando a las Chivas un puesto en ambos pelotones. Para el final de la campaña ambos llegaron a liguilla, aunque a los potros echó el Cruz Azul en la tanda de penales, luego del 3-3 global. Por su parte el Guadalajara supo avanzar hasta la gran final, que fue nada más y nada menos que el partido del siglo contra el América. Ese que ya te conté en un episodio anterior, y que te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Imperdible, por supuesto. Para la década noventera elegimos cuidadosamente, y finalmente encontramos esta belleza.
Corría la jornada 15 del torneo verano 1997. Pachuca había mantenido una lucha encarnizada con Morelia para ver cuál de los dos caía en el infierno del descenso. Los Tuzos primero fueron dirigidos por Rafael Puente, hoy comentarista de ESPN, durante 14 jornadas del torneo anterior, pero los resultados no le acompañaron y fue sustituido por un tal José Yudica, que a pesar de las incorporaciones nada pudo hacer en las 8 fechas que estuvo al frente en 2 semestres. Fue ahí que llegó Andrés Fassi para intentar salvar la campaña, luego de la jornada 7 en donde cayeron por la mínima ante el América. Sin embargo, el argentino que trajera las barras a México solo pudo ganar 2 y empatar otro, por lo que llegaba a esta fecha número 15 obligado a conseguir los 3 puntos si quería mantener la categoría. La visita era el Atlético Celaya, que recientemente había contratado a un veteranísimo Hugo Sánchez para reencontrarse con sus ex compañeros del Real Madrid. Era un duelo de sotaneros, pues los blancos también navegaban en lo más bajo de la tabla. Empezaron pronto los de casa, con una pared del Beto Rodríguez que terminó en disparo a portería, pero la chica impidió el primer gol. La desesperación de Antonio Torres Servín salió a relucir luego, antes de que Lorenzo Sáez intentara sorprender a Manuel González en la puerta. El buitre ya se dejaba ver en defensa, agobiada por las constantes llegadas pachuqueñas, hambrientos de conseguir el primero para sentir de cerca la salvación. En esta sencillita vuelta podemos observar lo frágil de la media cancha hidalguense, y más adelante un poco de la cadencia del tico Roy Myers, sumada al caracoleo de Rodríguez, aunque de esa jugada nada salió. El otro costarricense, Hernán Medford, parecía perfilarse de frente, pero no se animó a patear. El que sí lo hizo fue Ismael Herrera, sin que le acompañara la puntería. Finalmente recibió la bola Hugo Sánchez, tocando sencillito desde atrás. Julio César Piñeiro cayó al pasto por un patín en la media, y luego González salió a cortar fuera del área. Fassi se acariciaba la cabellera, mientras daba 1400 indicaciones distintas, pero el resultado fue un chapurrado del Beto, agüitando todavía más a su escasa afición en la tribuna. Cerca del primer cuarto, Butragueño condujo sin oposición para abrir al otro ex del Madrid, pero a pesar de buscar la pared, Michel decidió recortar y tirar con dirección al saque de meta. Los patrocinados por el extinto Gigante se disolvieron en el campo, entregando el balón a su rival astado. La buena media cancha del Celaya tocó de aquí para allá, hasta que el buitre se quitó de encima al Beto para abrir al brasileño, quien de primera intención trazó excelente hacia Adriano Fernández, y de su pie nació el primer gol, normalito, nomás empujando hacia el fondo. Bonito tanto para abrir el marcador, aunque no está de más hablar de los defensores Rivalora y Bulmaro, que se fueron los dos con Hugo y dejaron al otro suelto. Después de los festejos, Michel se fue pisoteado y se tendió en el campo para buscar asistencia, aunque se fue caminando a la banda. Medford giró para armarla grande, mas lo hicieron caer en la esquina del área y ganó el tiro libre ejecutado por Sáez, sin hacer daño. Se decía que el torpedo era buscado por el América una vez que Pachuca se fuera al infierno, por lo que el argentino se quería lucir, aunque no lo estaba logrando. Ahora era Víctor Díaz Leal el que se lamentaba por este choque, al parecer no tan grave, perdiendo unos minutitos. La barra ultratusa pitaba en el fondo, angustiada por ver a su equipo en la absoluta miseria, y sin esperar nada más, Fassi mandó al campo a Manuel Ríos en lugar de Ismael Herrera. Esto fue lo primero del número 26. La media local quiso sorprender con una velita, pero González la agarró con ambas manos y se la presumió. Al niño con la sudadera de los Charlotte Hornets no podía importarle menos lo que sucediera con los Tuzos, y Sergio Bravo quería deshacerse de Myers, terminando en el pasto. El zapatazo infructuoso de Villarreal era la muestra clara de lo que fuera el Pachuca en este torneo verano. Torres Servín no lo hizo tan mal, aunque el guardameta nomás recostó. Donde sí voló fue en el zurdazo de Jesús Estrada, solo salvado por el giro que la mandó fuera. Muy distinto a nuestros días, se realizó otra modificación antes del descanso, con la entrada de Juvenal Patiño en lugar del anotador del primer gol. Cuando el técnico Andrés ya calculaba que iba a ser su club en la primera A, Rivarola tuvo años enteros para pensar su disparo, que fue espantoso, pero rescatado por Myers, quien metió el pie para desviarse a González, empatar el juego y despertar un poquito de felicidad en el pueblo tuzo. Claro que se incrementaba la fe para el complemento, en donde el inactivo Celaya apuntaba a caer en esta visita a la Bella Airosa. No obstante, el destino estaba sellado y el segundo tiempo tendría tintes de nostálgica definición, pero no solo para los dueños de casa. El sol ya estaba oculto tras las nubes cuando León Padró Borja silbó para ver la primera de peligro local, con el desborde del Pelícano y su mal diagonal. Ahí mismo el arquero de Celaya tomó la pelota y sacó un despeje larguísimo en dirección a Hugo Sánchez Márquez. El niño de oro la dejó botar una sola vez, levantó la mirada y calculó la caída del esférico, que fue impactada por su pata derecha en camino a su lugar favorito, el fondo de la red. El macho, el pentapichichi, el mejor futbolista de la historia de este país, anotaba su último gol en el deporte profesional, cerrando una carrera inigualable, infinita, imborrable. Un golazo digno del centro delantero, que hoy debería estar trabajando para nuestro deporte, pero tristemente lo tenemos arrumbado en un set de televisión. Después de esta obra de arte era complicado que el Pachuca respondiera, y justo así sucedió.
Luego de que Narciso Cuevas recibiera las indicaciones de Fassi, Hugo se quedó a una pierna de hacer su doblete y terminar la última gran combinación entre Mitchell, Buitre y sí mismo. De la nada, Juvenal se le fue con toda la espinilla de Ríos, consiguiendo su amonestación. Ni con el aliento de la grada, Torres Servín pudo apuntar a la puerta antes de que se ejecutara otro cambio de la visita. El fuera de lugar, sin VAR, se le perdonaba al árbitro asistente en 1997, por más apretado que fuera. Pachuca ya no daba para más, rendido su 11 al futuro fatal, con amagues de llegadas que no fructificaban. Esta sonrisa apagada era el sentimiento que dejaba el tercer descenso en la historia tusa, aunque por fortuna no tardarían en retornar. Mientras eso pasaba, Butragueño quería hacer el tiro de gracia, aunque Hugo le exigía la pelota en el centro, y luego medio lo regañó. Medford sí que tuvo una buena, pero su frentazo picado acabó abrazado por el del noventero uniforme. Sánchez repartía el queso con Mitchell, y luego quería engañar al profe de la bandera, sonriéndole por no ver lo que él quería. En lo que desde la esquina ningún futbolista local podía empujar el balón. El dorsal 9 se sacó de la manga un túnel de genio, y le pagaron con foul. Pero donde sí se equivocó fue en la devolución para el de los ojos azules, por lo que de ahí ya nada salió. Mitchell también tuvo su gol, pero definió por un lado, y entonces recibió una lluvia de hielos por parte de la próximamente afición de segunda. Ya con una poderosa tormenta empapando las camisetas, Rivarola pateó a portería, desviado por la barrera. Como un cazador que le rinde homenaje a su presa después de arrebatarle la vida, Emilio Butragueño se abstuvo de celebrar el golazo que acababa con los Tuzos y los mandaba directo a la Primera División A. Así terminó este partido, que de nada les sirvió a los Toros, porque por supuesto no llegaron a la liguilla, mucho menos al Pachuca, que por culpa del desgraciado cociente se iba a luchar por el ascenso. Viajamos a casi 10 años de distancia y al norte del país, en donde Monterrey recibía a los Tecos en la jornada 9 de la Apertura 2006. Los de la Autónoma estaban en horas muy bajas, luchando por salir del fondo de la tabla. Por su parte, los del Cerro de la Silla se encontraban en la medianía, pero querían alcanzar a los líderes de su grupo, San Luis y Atlante. No parecía ser gran cosa el partido de sábado por la tarde, pero el transcurso y el resultado final te harán a entender por qué fue el elegido de la década 2000. Por ser aniversario del grito de independencia se entonó el himno nacional mexicano, que nos dejó ver muchas caras conocidas y reconocidas para los que éramos adolescentes en esos días. Aguardaba el inicio el técnico de Rayados, Piojo Miguel Herrera, custodiado por las bancas de ambas escuadras. Por fin arrancaba el juego en el Tecnológico de Monterrey, para que Cristian Martínez se persinara por su primera bola tocada. Walter Ervite pateó con la zurda muy por encima, vigilado por el técnico y el portero de Tecos, Darío Franco y José de Jesús Corona, respectivamente. Luego los de rayas blancas y azules se adueñaron del balón, empujándolos de Zapopan hacia atrás. El panameño Felipe Baloy quiso filtrar, pero la mandó larga. El peligro llegó cuando Leandro Gracián centró, expulsado por el puño de Corona. Diego Coloto defendió correctamente el tiro de Arellano, poquito antes de que Paulo Serafín se marchara en el carrito de las desgracias por este choque ligero. Aunque quiso volver, su rodilla no soportó, y entre mucho dolor tuvo que ser sustituido por un jovenazo Severo Mesa. Hasta el minuto 19 se apareció la Chita Ludueña, con un poco de miel que no le regresaron. Leaño la bajó con cuidado y tocó mal, pero prefirió retroceder que ir a apretar. La primera amarilla fue por zancadillar a Lucho Pérez, y la reanudación del mediocampista se caló con la izquierda, sin incomodar al mundialista en 2006. Hugo Droguet respondió en nombre de Tecos, aunque lo hizo fatal. Miguel Herrera, bueno, pues como lo comentaban, mandó a calentar a la Gata Fernández, mientras Darío Franco en un par de ocasiones ha volteado hacia esta zona de la cancha, hacia esta zona, pues para hacerle algunas precisiones. Después de un mal centro de Ludueña, la localidad se desplegó en velocidad hasta el fondo del campo, en donde Gracián hizo un buen bailable, pero su centro de izquierda no lo pudo empujar Sebastián Abreu. El Piojo Herrera no tuvo piedad de Diego Ramírez y mandó a la cancha a Gastón Fernández, con ganas de ofender con mayor profundidad. Curiosamente no le funcionó, por lo menos de inicio. Y es que Severo dejó rebotar la pelota, y el Achite le agradeció la cortesía, recortando, levantando la mirada y cediendo a Droguet, quien no tuvo miramientos para definir por debajo del que creciera en Ciudad Labor. Sin importar el golpe, Monterrey continuó asediando el área de la UAG, que se defendía con la ventaja en la frente, esa con la que no pudo conectar bien el loco Abreu. Después repitió en el movimiento, ahora con centro de la Gata, aunque tampoco apuntó al rectángulo. Triste para su causa, pues en la jugada inmediata el Achita hizo lo que se le antojó adentro del área rayada y asistió con calma a Rafa Medina, quien se inventó un rafagazo imparable al ángulo de Martínez, que se quedó con las ganas de rozar para desviar. 2-0 lo ganaban los Tecos casi sin buscarlo, con 2 latigazos fabricados por su número 10 y un desconcierto abrumador de los norteños. Sin embargo, Herrera conocía eso del marcador más engañoso del fútbol, por lo que sacaría los dotes de muy buen entrenador, y en la segunda parte lograría revertir la faena.
Y lo hizo sin más cambios que el ya mencionado, pero sí con esa cabellera que recuerda al Piolín diabólico. Fernández se vio detenido en los linderos del área, y segundos después Washington Sebastián se volvió a quedar con las ganas. No por mucho tiempo, pues Luisito centró y Gastón peinó, antes de que Abreu empujara hacia adentro su gol número 100 en el fútbol mexicano, contra uno de sus múltiples ex equipos, aunque dio la impresión de que la pudo bajar con la mano. El delantero uruguayo estaba sediento de red, y no se quiso esperar mucho tiempo para volver a ayudar, aunque ahora tocando suavecito la llegada de Gracián, que de primera y sin pudor reventó las costuras del Void e igualó el tanteador. Levantarla buscando a Carlos Ochoa. Abreu la baja, remate, ¡gol! ¡Gol! 7 escasos minutos le fueron suficientes a los del Piojo para equilibrar el tanteador, por lo que le quedaban muchos más para ganar el partido. Cayó un golecito, pero ya se había pitado un jalón, y Carlos Ochoa se quedó con las ganas de festejar, igual que su gente en las butacas. Con furia penetró el cabrito, aunque la barrida del año rescató. En el córner Baloy ganó por arriba sin dirigir a la meta. Chuy Corona ya canchereaba haciendo tiempo para enfriar a Rayados, motivadísimos al ataque. ¿Qué pasó en esos 15 minutos? Y bueno, hay veces que los partidos sí cambian en ese vestuario. Franco sacó a Carlos Casartelli para darle espacio a Samuel Ochoa, a ver si le bajaba las revoluciones al rival. No obstante, Monterrey era marea alta, y el aliento del público era la luna que revolvía sus espumas. El segundo error del ex capitán de Morelia fue sacar a Droguet para que entrara Pablo Metlich, pues ni su velocidad por izquierda le ayudaría en este compromiso, ya que apenas de inicio se fue amonestado por echar el balón a un costado. Ochoa llegó pleno por el corredor, sin embargo su centro fue cortado por Corona y su mano. El mismo casi calvo pateó de muy, pero muy lejos, sin espantar a nadie. Una falta sobre la gata, el nazareno indicó la distancia de la barrera, aunque en esos tiempos el spray todavía no se implementaba y se adelantaron lo que quisieron. Por ahí del 75 Godínez se lastimó solo y también fue atendido, justo antes de que el atacante Charrúa desperdiciara otra importante llegada, con un testarazo abierto. El ahora extinto Tec de Monterrey brillaba en todo su esplendor, atascado hasta las lámparas de fieles Rayados, que esperaban ansiosos el que concretara la voltereta. Pudo ser al 39 de la segunda mitad, pero Coloto se lanzó Salvador, otra vez, para tapar el de la gata Fernández. Y más adelante José de Jesús Corona señaló las grandes hechuras que le componían como guardameta mexicano, en un trazo largo que Abreu le bajó a Fernández, pero la chique fue fantástico. En la pelota parada el panameño ganó con poderío en los cielos, sin embargo el loco la desvió hacia el larguero. Corona se ganó una de sus clásicas amarillas por perder el tiempo, celebrado en silencio por su entrenador. Desgraciadamente para sus aspiraciones de nada le sirvió, en virtud de que un par de centros terminaron por enésima vez en la cabeza de Sebastián Abreu, que hizo valer sus condiciones de letal finalizador y marcó su gol número 101 en este balompié, a pase del chícharo José Joel González. Levanta, remate de Abreu, no, la pelota pasa a Chicharito. José Joel, levanta, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡De Abreu! Le dio la vuelta el cuadro rayado, 3-2 el marcador. Grande, pero grande victoria para los Rayados de Monterrey, que escalaban a la 9ª posición de la tabla y se enfilaban a la liguilla. Lograron calificarse y pasar por repechaje, pero el Toluca los echó en cuartos de final. La última década por la que haremos un repaso es la del 2010, concretamente en el torneo Clausura 2013. Era la jornada 4 y se encontraban Atlante con Jaguares en el Estadio Andrés Quintana Roo de Cancún. Los Potros de Hierro tuvieron un arranque desastroso, con 3 derrotas en sus primeros 3 juegos, la última de 4-0 contra el América. Eran comandados por Ricardo Antonio Lavolpe, quien tal vez no lo sabía, pero dirigiría por última vez a sus amados azulgrana esa misma noche. Por su parte los chiapanecos también eran el hazmerreír del campeonato, viendo a los otros 16 contendientes de abajo hacia arriba, después de sus derrotas con Tigres y América, además de su empate con Monterrey. Sin embargo, ambas escuadras se olvidarían de sus miserables realidades y esa noche de enero entregarían uno de los mejores partidos del campeonato. Luego del ya entrañable protocolo de juega limpio, siente tu liga, las fotos y el obligatorio volado, el señor José Alfredo Peñalosa y su horripilante vestimenta dieron inicio a las acciones. El campeón del mundo sub-17 Edgar Andrada inauguró los malos disparos, antes de que Televisa nos presumiera el debut de Joey Vicera, quien viajara al Mundial 2002 con Uruguay, aunque no disputó un solo minuto. También vimos a la incorporación de Jaguares, Franco Arizala, ambos vigilados de cerca por el bigotón, que parece nunca envejecer. Sus famosas jugadas de táctica fija hicieron presencia al 6 de tiempo corrido, aunque la defensa visitante hizo bien la encomienda.
El profe Cruz sacó del closet sus camisas playeras, compradas en 2007 cuando fue campeón con Atlante. El aguadísimo tiro de izquierda no correspondía con la mirada emocionada de este muchacho, y qué bueno, porque el fútbol le pagó de inmediato. Cristian Maidana trazó largo a la llegada del Jagger Martínez, quien muy inteligente tocó fácil al centro, para que Joaquín Larribey estrenara su cuenta con su nuevo club, ante la mala salida del eterno Edgar Hernández, retirado apenas en 2023. Muy pronto se reanudó el juego con un leve cachetadón de George Corral a Martínez. El centro fue buenísimo, ejecutado por el mismo Maidana, y rematado de nuevo por el argentino Larribey, que sellaba su primer doblete atlantista, y también el último, pues estos fueron los únicos 2 tantos que anotó en México, en 15 partidos jugados. Y el cuadro lavolpista respiraba un gran tanque de oxígeno, sobre todo el propio Ricardo Antonio, considerando su nefasto inicio de torneo. No obstante, el fútbol nos ha enseñado una y otra vez que el 2-0 es remontable en casi cualquier circunstancia. Luis Gabriel Rey, ahora vestido de jaguar, trataba de sostener el balón y hacer trabajar a sus compañeros, que apenas si podían con la posesión. Mientras veíamos el jalón de Jorge Gastelum, Larribey hizo su tercer gol, aunque se lo anularon por un claro fuera de lugar. Se acercó la visita con una diagonal de Corral, que terminó con el débil toque del canguro y el respectivo despeje. Arizala pareció copiarle, cuando no midió bien la volea y se la regaló a Jorge Villalpando. Unos cuantos pisoteos de balón, amagues y buenas paredes finalizaron con el cuchísimo centro del hermano de Charlín. Los que se acompañaron muy bien fueron Luis Venega y Maidana, pero el remate se fue por encima de la chica de Hernández. Al número 10 lo amonestaron por cobrar antes del silbatazo, quejándose porque según él no pidió la barrera, y al final la parábola fue fácil para descolgar. Los de la Selva Lacandona estaban al ataque y la perdieron, pero cuando Atlante se fue al contragolpe, Gerardo Espinosa se barrió fenomenal y tiempista, aunque el pase de Jerónimo Amione debió ser más al espacio. Desde la esquina llegó otra de peligro, aunque se anuló por offside. El que debió jugar en Londres 2012 se ganó la amonestación por un clavadazo de 0 puntos, y esa fue la última escena de un primer tiempo, que le quedaría cortísimo a la segunda mitad. Aquí está levantando José Alfredo Peñalosa el brazo, dice: ¡hágala, señores, jueguen! De inmediato Jaguares se apoderó de la bocha y empezó a rondar el área atlantista, que salió a defender su primera victoria del torneo bajo la luna llena de Cancún. El recién ingresado Armando Zamorano le pagó a Cruz con el cañonazo que rebotó en el palo, pero no entró para su mala suerte. Diego Pérez se ganó su primera amarilla por un burdo jalón sobre Arizala, y a los pocos segundos medio que lo rozó en su despeje, por lo que Jaguares exigió la segunda, y Peñalosa se la perdonó. Los de las rayas horizontales volvieron a tocar el timbre, aunque el remate de Luis Loroña fue un regalo para Villalpando. El potro ya no pudo más. Fue al 57, luego de que le rebotaran el tiro de esquina a Andrade y le regresara a los pies. Su nuevo centro llegó a la posición del central Leighton Jiménez, quien la agarró bonito y la mandó a enmayar. Pronto 8, pronto 9, dijeron los Jaguares, pero el ineficiente Corral tenía que llamarle a su hermana para que le dieran las clases de definición. La Volpe urgía de los 3 puntos, por lo que decidió sacar a Maidana y Martínez en lugar de Oscar Rojas y el añejísimo José Antonio Castro, quien tampoco lo sabía, pero estaba por jugar sus últimos minutos en la primera división. Parecía que Chiapas tenía todo para irse al abordaje en el barco azulgrana, pero a Gastelum se le metió el diablo y le dio de comer codo a Larribey, por lo que fue doblemente amonestado y se le convirtió en roja. Mientras el profe Cruz se quejaba con Chacón, enfocaron al Kikín Fonseca, delantero venido a menos, que vivía sus últimas horas en el fútbol profesional. Con un hombre más, el Atlante debía ganar el partido. Sin embargo, la suerte se le volteó cerca del 70, cuando el zurdo colombiano la bajó y se la dejó a Loroña, que no dudó en reventar con dirección a la red y acabar con la fe de Villalpando, pero sobre todo la de la Volpe, seguro considerando la decisión que iba a tomar horas más tarde. En lo que Televisa nos presumía las 25 despensas de GNP, se escuchó un barullo por la nueva doble amarilla que se engullían los Jaguares. Y es que Miguel Martínez tuvo que hacerle la falta táctica a Amione, y sin reclamar se marchó al vestidor. 9 defensores chapanecos en el área será el script del resto del juego, ya que no había forma de seguir atacando en la humedad del Andrés Quintana Roo. Pudo el local retomar la ventaja en ese libre directo, más el cabezazo del ex del Calgary se fue directo a la posición de Hernández. El campeón del mundo en el 78 miraba ilusionado, aunque el nuevo centro también fuera a las manos. Entonces dio la aproximación por izquierda que fue de Jerónimo, y su centro llegó a la diestra del gringo Castro, solo que el escopetazo no llevaba dirección, y Hernández salvó con valentía. El mismo que jugara por años en América entregó uno de sus últimos pésimos centros, y luego otro gris amague de desborde. La que absolutamente nadie se esperaba era la increíble llegada por derecha de George Corral, quien hizo la bicicleta, y luego centró con vectores a la cabeza de Loroña, para que el de Caborca Sonora le diera la vuelta a la tortilla, con un frentazo que debió de tener Villalpando. Por cierto que el marcador en defensa era el mismo gringo Castro. ¡Al está armando! Y saca centro. ¿Quién llega? Loroña, el rebote, ¡gol! ¡De Jaguares!
puede creer Ricardo Lavolpe. Es más, nadie aquí en el estadio puede creer que Jaguares, con 2 hombres menos, ya le dio la vuelta al marcador. Inverosímil, es decir, poco. Sin embargo, los dioses del fútbol andaban aburridos ese invierno y le apretaron a todos los botones para que la reacción de Jaguares se quedara en el olvido. Con mucha suerte, el centro de Rojas le llegó a la Ribey, solo que el palo le negó lo que iba a ser un gol de recuerdo. Zamorano quería matar, controlando el balón con gran técnica individual y conduciendo por más de la mitad de la cancha, bailoteando y tirando de izquierda. Pero Villalpando pareció ser la tajada de su vida, solo que la repetición demostró que fue su rostro el que hizo el trabajo. Otra vez la casa tuvo la suya, arruinada por el bobo fuera de lugar en el punto penal, aburriendo a Lavolpe por la inutilidad de sus dirigidos. Justo ahí llegó el final de la carrera de José Antonio Castro. Con mucha enjundia trató de centrar desde la banda derecha, pero Flores se le atravesó y su tibia y peroné terminaron destrozadas contra la rodilla rival. La fractura fue definitiva, alejándolo de las canchas por muchísimos meses, por lo que Atlante lo dio de baja para el siguiente torneo. Luego logró conseguir un lugar en el San Luis de la segunda división, para finalmente retirarse del profesionalismo y convertirse en entrenador. Poquito después de que se lo llevaran al hospital, le llegó la suerte a sus compañeros, que alcanzaron a empatar las incidencias gracias a un descuido tremendo en el centro del área, para que Diego Ordaz tocara de parte interna. No obstante, la locura no se detenía en el Caribe mexicano. Al minuto 90+2, Luis Venegas consiguió quedarse con la esférica, y se le ocurrió un tirito que rebotó en todas partes, antes de irse a encontrar con adecuados. Ordaz, bueno, ya se animó hasta ir arriba y aparecer en otro disparo. Y así nomás, los acuapotros lograban ganar un partido de puros riñones, corazón y hasta sacrificio humano. 3 puntitos para el equipo del pueblo, que tristemente no solo se despedía de Gringo Castro, pero también de Ricardo Lavolpe, quien anunciaba su renuncia como entrenador debido a problemas de salud, que le hicieron alejarse un rato de los banquillos. En su lugar llegó Daniel Guzmán, pero le fue igual de mal, y al quedar en el último puesto de la tabla fue destituido. Los Jaguares tampoco figuraron en ese torneo, y unos pocos años después se desvanecieron en las sombras de los equipos desaparecidos. Hemos repasado entonces el fútbol de los últimos 60 años, desde aquellos postrimeros vestigios del campeonísimo hasta el irreal choque entre Atlante y Jaguares, pasando por el América y Cruz Azul setenteros, las Chivas ochenteras, el descendido Pachuca noventero y los furibundos Rayados 2000eros. De los nuevos años 20 no quisimos incluir, pues seguramente eres un ferviente consumidor del deporte actual y debes tener fresco cómo se disputa este moderno fútbol. Así que ahora me quedo muy expectante de tu punto de vista. Quiero saber cuál década te parece más emocionante y bien jugada, cuál crees que era lenta o aburrida y cuál representa mejor a las más grandes leyendas del fútbol mexicano. Cuéntame, ¿cuál época fue la que viviste con mayor fervor? ¿Crees que los niños y adolescentes de hoy recuerden con cariño el fútbol que les está tocando vivir? Si pudieras retroceder el tiempo y elegir una era en la que no viviste, ¿cuál sería? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video es importante que le dejes un like, pues solo así el algoritmo de YouTube nos permitirá llegar a más gente, y con ello podremos seguir trabajando en esto que tanto nos apasiona. También nos puedes ayudar compartiendo en tus grupos de WhatsApp de amigos futboleros, y por supuesto suscribiéndote, para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano.